SER Podcast. Más de 130 personas en cada pase se arremolinan en torno a los arqueólogos que trabajan en Drieves. La campaña de este año vuelve a centrarse en la necrópolis visigoda, que ahora revela su importancia en la comarca. La población que está más dispersa se está concentrando en este punto a la hora de enterrarse. Por supuesto es una necrópolis cristiana, la gente, los muertos están todos orientados hacia un punto sacro, la salida del sol. Los enterramientos se cuentan por centenares, muchos de infantes, y los hallazgos de épocas previas amplían la relevancia de este emplazamiento en la historia. Estamos viendo niveles carpetanos de antes de Roma. Estamos viendo exactamente si es también una zona de enterramiento en esa época o podría ser un barrio quizás extramuros. Estamos muy cerca del río, pueden ser actividades artesanales. Y buscan también en el lecho del río Tajo. Construcciones extramuros de la ciudad romana, como podrían ser puentes u otras estructuras en partes del meandro que en época romana estuvieran en tierra y ahora mismo por la evolución del meandro hubieran quedado sumergidas. Finalizada la campaña, ahora la investigación se traslada a los laboratorios para después nutrir el museo que Drieves espera poder tener en un año. Escuchábamos un fragmento de Castilla-La Mancha Media, hablando en una sección de noticias de una campaña de hace varios años, en una de las ciudades yo creo que más espectaculares que ha salido a la luz en la última década y que se venía buscando, ¿no?, desde hacía mucho tiempo, que es esa ciudad de Caracas, en la antigua Carpetania. Estamos hablando, pues los carpetanos habitaban más o menos un espacio en lo que es Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara también, y todo ello, ¿no?, con esas lindes y esas fronteras tan transparentes, habría que decir, ¿no?, y en ocasiones muy difíciles de delimitar por los historiadores modernos. Una de las ciudades, como digo, más importantes, sobre todo pues hace prácticamente 2000 años, en el siglo I y en el siglo II después de Cristo, de nuestra era, fue esta misteriosa y apasionante ciudad de Caracas. De ella queríamos hablar con Emilio Gamo. Él es arqueólogo, él es conservador del Museo Arqueológico Nacional. Emilio, bienvenido a SER Historia. Hola, encantado de estar con vosotros. La ciudad de Caracas, como decía, es uno de esos puntos, ¿no?, importantes en la historia de España, en la historia de Hispania en esta ocasión, ¿no? Sí, es un yacimiento muy interesante, puesto que nos permite, pues conocer datos de relevancia acerca de la romanización del interior peninsular, pero asimismo nos permite también conocer datos sobre la evolución de las comunidades humanas a lo largo de la historia, puesto que se encuentran materiales desde el Paleolítico inferior hasta la época visigoda. Por lo tanto, a partir de un solo yacimiento, pues podemos conocer la evolución histórica de este área de la meseta y se trata del Cerro de la Virgen de la Muela, y su entorno arqueológico, que ha sido declarado recientemente bien de interés cultural por la Junta de Castilla-La Mancha. La ubicación es, como bien dices, está en el Cerro de la Virgen de la Muela, en Drieves, en Guadalajara, y marca un poco la identidad. Ahora te preguntaré cómo se pudo identificar, cuáles son las fuentes que hay, las pistas que hay, porque fue una ciudad buscada con anhelo durante siglos, ¿no? Porque se habla en las fuentes clásicas, pero luego ya también en el Renacimiento y en fuentes posteriores ya incluso se hacían esa pregunta de ¿dónde demonios estaba la ciudad de Caracas, no? Sí, efectivamente, la verdad es que es una búsqueda apasionante la de la ciudad de Caracas. En el siglo XVI se empezó a identificar Caracas con la propia ciudad de Guadalajara. De hecho, todavía se refieren a los guadalajareños como los caracitanos, y hay varias instituciones, algunas fundadas en el siglo XIX, otras del siglo XX, que llevan ese nombre. Por ejemplo, el Instituto de Guadalajara, instituto ya con una larga tradición histórica, se llamaba el Liceo Caracense, ¿no?, en relación con esta antigua ciudad. Incluso hubo una logia masónica que se llamó la Logia Caracas en Guadalajara, ¿no?, a comienzos del siglo XX. En fin, digamos que estaba muy ligado a la identidad de la propia ciudad, pero finalmente ha habido muchas propuestas de ubicación
y fueron los años 80 dos profesores, Juan Manuel Abascal y Jorge Sánchez Lafuente, que propusieron que la ciudad de Caracas podía estar en el Cerro de la Virgen de la Muela. Y bueno, pues a partir del año 2016 el equipo arqueológico Caracas, mediante la aplicación de nuevas técnicas a la arqueología, ¿no?, como son el georradar, el dron, bueno, pues pudimos observar, ¿no?, cómo había un enclave claramente con entidad urbana que ha dado, bueno, pues interesantísimas sorpresas, ¿no?, y con una larga secuencia de ocupación, y que tiene las estructuras características de una ciudad romana, es decir, el foro de grandes dimensiones, unas termas públicas de más de 900 metros cuadrados de extensión, el acueducto, un ustrinum monumental, y luego también, bueno, pues después de la desaparición de la ciudad, pues también una necrópolis visigoda, y anteriormente también hay otros restos muy relevantes de época carpetana. Quizás el más destacado de ellos, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, es el tesoro de Drieves, que se encontró a los pies del Cerro de la Virgen de la Muela en 1945 al hacer el canal de Estremera, y es un tesoro de las últimas fases de la cultura carpetana, ya del siglo III a.C., del contexto de la Segunda Guerra Púnica, y bueno, pues tiene casi 14 kilos de plata, y son objetos cortados, ¿no?, de distinta tipología: monedas, sortijas, torques, lingotes de plata. Todos los objetos son de plata, puesto que sirven para el intercambio, ¿no?, porque tienen una métrica determinada para que esos objetos sirvieran para intercambiar como plata al peso. Uh-huh. Y sobre la cuestión que referías también de qué fuentes hablan de Caracas, por un lado tenemos a Ptolomeo, que refiere que está entre los carpetanos al sureste de Complutum, como así es, a una distancia que, considerando los grados de Ptolomeo, coincide con la distancia entre Complutum y el Cerro de la Virgen de la Muela. También aparece en un texto tardorromano, como es el Anónimo de Rávena. En este texto tardío dice que la vía que une Complutum, es decir, Alcalá de Henares, con Cartago Nova, con Cartagena, entre Segóbriga y Complutum, está Caracas. Y efectivamente, si se traza una línea recta entre Segóbriga y Complutum, en el punto medio, prácticamente equidistante de las dos, está el Cerro de la Virgen de la Muela, y por tanto Caracas. Y es más, hemos localizado varios tramos del paso de la vía. Y por otra parte, y también una cuestión muy 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 interesante, ¿no?, es que en el año 77 a.C., las guerras sertorianas, que bueno, son unas guerras civiles, ¿no?, en el seno de la República Romana, bueno, pues el general Sertorio toma la ciudad de Caracas. Y esto es nombrado por Plutarco, es descrito por Plutarco, puesto que conquista la ciudad mediante una estratagema que consiste en levantar grandes nubes de polvo de tal forma que sus habitantes tengan que salir. Bueno, pues mediante la prospección y la excavación arqueológica realizada en Caracas y su entorno, bueno, pues hemos podido localizar restos arqueológicos que claramente se corresponden con este asedio sertoriano, de tal forma que, uh-huh, bueno, pues tenemos seguridad para poder afirmar que Caracas se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela, en Drieves. Llevamos ya 9 campañas de excavación arqueológica con la que hemos realizado este año, que nos han permitido excavar en áreas del foro, en uno de los decumanos de la ciudad, en las termas públicas, varios tramos de acueducto, un ustrinum monumental y también una necrópolis de época visigoda, que se ubica encima de un barrio extramuros del Opidum carpetano. Claro, es que además son ciudades de una envergadura importante, ¿no?
Y claro, eso marca también un poco, es un respaldo, ¿no?, para demostrar la idea de que se trate de Caracas, ya que en esa comarca, en esos puntos estratégicos desde el punto de vista geográfico que señalan tanto Ptolomeo como otros autores, el único enclave es este cerro de la Virgen de la Muela, porque hay que pensar, ¿no?, en la antigüedad las ciudades ni los pueblos tenían un cartel como tienen las ciudades ahora de entrada, ¿no?, de bienvenido a Caracas, ¿no? Ese tipo de cosas no se han encontrado, primero porque no lo había, pero yo no sé si en esa investigación y en esa excavación habéis podido encontrar alguna referencia textual, documental, más directa o quizá indirecta, que hable de Caracas. A ver, lo cierto es que los textos escritos que hemos localizado son grafitos sobre cerámica y sobre cerámica de uso común, digamos, de vajilla, y sobre tejas, ¿no? En ese caso, pues es complejo que aparezca el nombre, claro, a la ciudad, ¿no? Sería alguna inscripción de tipo público, quizás en el foro, que esperamos poder continuar la excavación del foro en un periodo de tiempo no largo, y quizás ahí sí encontremos esa epigrafía pública, pero lo que sí que hemos encontrado es estructuras que indudablemente corresponden con una ciudad con estatuto jurídico privilegiado en época romana, es decir, con un municipio romano, tal forma que no la existencia de un foro, la existencia de las termas públicas, la existencia del acueducto, todo ello lleva a concluir que sin duda tiene la entidad urbana. Esto, y que sea sin duda alguna el yacimiento arqueológico, la ciudad romana más relevante en todo el entorno en el que se señala los textos que puede estar Caracas. Hace que la ubicación de la ciudad sea clara, vaya. Aparte de que se localice el paso de la vía a la que se refiere el anónimo de Rávena. Por lo tanto, la descripción de las fuentes cuadra con la arqueología en el sentido de que hay un núcleo urbano, en fin, justo en el lugar donde las fuentes refieren que está Caracas, es decir, entre Segóbriga y Complutum, y en una línea recta que queda equidistante de ambas ciudades. Esperemos que más adelante se pueda localizar. Sin embargo, hay muchas ciudades que se han excavado durante décadas, incluso durante siglos, en las cuales nunca se ha encontrado una inscripción que diga aquí estaba esta ciudad, y se aceptan de forma general. No, sí, tanto, aparte que en muchas ocasiones es por puro descarte, o sea, es que no hay otra ciudad con esa envergadura en la comarca que pueda, es que no hay otras ciudades. Entonces, ¿cuál era la ciudad que había aquí? Caracas. Y si no había otra, pues es que tiene que ser Caracas, no puede ser otra, porque sería mucho más sorprendente encontrar una ciudad de la que no hay referencias en ninguna fuente, ¿no? Claro, lo del descarte... sería una... Claro, o sea, eso sería la caña ya, vamos. Totalmente, sí, la verdad que sí, sería un hallazgo mucho más extraordinario, ciertamente, sí, pero también menos probable, ¿no? También, sí. Así que, y bueno, y al hilo de toda esta investigación se ha hecho recientemente en el Museo de Guadalajara una exposición con motivo del 80 aniversario del hallazgo del Tesoro de Drieves en 1945, y es la primera vez que se ha expuesto en Guadalajara. Ha tenido mucho éxito de público, como unos 8.400 visitantes, un poco más, y bueno, ha estado pues un tiempo desde mayo hasta el 7 de septiembre, y bueno, estamos contentos, ¿no?, con esta acogida, ¿no?, con este interés también, ¿no?, con toda la provincia de Guadalajara y alrededores por el yacimiento, que ciertamente en cada campaña da pues resultados muy interesantes, ¿no? Hoy el yacimiento se puede visitar y puedes sumergirte, ¿no?, un poco, imbuirte en esa ciudad de Caracas. Hay una pequeña área visitable en la necrópolis de época visigoda, pero bueno, todavía se está, y algún tramo del acueducto, pero vamos, todavía se está en proceso de musealización. Hay un centro de interpretación que el Ayuntamiento de Drieves espera poder reabrir en breve, y
y bueno, hay todavía una infraestructura de visita, bueno, pues un poco incipiente. Lo que sí que se realizan durante las excavaciones arqueológicas, jornadas de puertas abiertas, para que quienes quieran visitar el yacimiento, bueno, pues puedan ver la excavación, ¿no? También la propia metodología de la excavación, y por otra parte, evidentemente, los restos arqueológicos que se localizan durante el desarrollo de los trabajos, y siempre tiene muy buena acogida. Pero bueno, en fin, la musealización se va avanzando poco a poco, pero bueno, todavía queda un proceso por andar. Claro, pensemos que es una ciudad, llevará, pues, sin temor a equivocarme, pues más de una generación, ¿no? En poder realizar todos esos trabajos, y seguro que a lo mejor dentro de 30 años se vuelven a rehacer trabajos que hoy se consideran que han sido realizados con técnicas muy modernas, pero que dentro de 30 años han sido totalmente superados, ¿no? Esto lo vemos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sobre todo los espacios donde más información estáis sacando, lógicamente, es todo aquello relacionado con las necrópolis, que en definitiva es donde está el elemento humano permanente, es decir, los enterramientos, esos ajuares que te están hablando de las personas que vivieron allí, ¿no es así? Sí, muy interesante. Ahí hemos excavado dos áreas, una, digamos, respecto a necrópolis, una al norte, en la cual localizamos un ustrinum, es decir, una pira funeraria de grandes dimensiones, un monumento de 80 metros cuadrados, de base rectangular, que se había realizado para ser utilizado como pira funeraria. Y es muy interesante porque está datado en torno al año 50 después de Cristo, y se hizo toda esta estructura rectangular con unos muros de hasta 1,10 m de anchura, y bueno, la altura no sabemos cuál sería, pero por lo menos calculamos que sería en torno a 3 metros, y esa estructura tan monumental a la entrada de la ciudad por la vía, en la cual encontramos, bueno, pues restos humanos, restos del banquete funerario de fauna, y luego también los clavos de la propia pira funeraria, los restos del ritual, ¿no? Los ungüentarios de vidrio, en fin, entre otros objetos, y es interesante que este monumento se hiciera solo para 2 incineraciones de 2 individuos, lo cual habla de que, bueno, pues realmente serían miembros de la élite local todavía en un momento temprano, ¿no?, de la romanización, en el año 50 después de Cristo, en el cual, bueno, pues la ciudad todavía está en una fase de desarrollo, ¿no?, que alcanzará su máximo exponente a final de ese siglo y a comienzos del siglo II después de Cristo. Y luego también en la base del cerro, en el área donde se encontró este tesoro de Drieves, del que hablábamos anteriormente, hemos excavado una necrópolis de época visigoda, muy interesante, pues que tiene 2 fases, son de los siglos VI, VII después de Cristo. Hay una fase en la cual las tumbas son de cista, es decir, como una especie de estructura rectangular de piedra, en las cuales, bueno, se coloca al individuo en posición vertical, de cúbito supino, ¿no? O sea, es decir, tumbado boca arriba, por así decirlo, sí, y con el cráneo dispuesto al oeste y mirando hacia el este, ¿no?, en relación con esa creencia cristiana en la resurrección. Y otra fase en las cuales encontramos fosas cubiertas por losas de grandes dimensiones. Estas 2 fases coinciden, bueno, son muy cercanas en el tiempo, pero además lo sabemos por los ajuares funerarios localizados, pero es interesante cómo estas tumbas, algunas de ellas son múltiples, y hay en algunas en las que está el último individuo enterrado de cúbito supino y los restos de 4 individuos reducidos. Es decir, que, bueno, que es una costumbre que existe en Castilla hasta la actualidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que serían familiares o allegados del difunto, ¿no? Serían tumbas familiares, ¿no? Y hay agrupaciones también de tumbas, y ciertamente el estudio de estas tumbas nos da, bueno, pues una visión, ¿no?, una ventana para ver la sociedad en esta época visigoda, en la antigüedad tardía, en la cual, bueno, pues vemos, por ejemplo, una mortalidad infantil elevadísima, muchísimas tumbas de cistas en un lugar determinado de la necrópolis, solo para tumbas de niños, pero bueno, muchos de ellos neonatos, lo cual nos está hablando, bueno, pues de
ese régimen poblacional del antiguo régimen, por así decirlo, ¿no? Hasta el siglo XVIII, en el cual, bueno, pues la mortalidad infantil, por desgracia, pues era muy grande, catastrófica, ¿no? Y es toda una aventura, ¿no? Adentrarse en el mundo de esta ciudad romana de los primeros siglos de nuestra era, pues hace casi 2000 años, ¿no? Que un grupo de arqueólogos está devolviendo a la vida en la antigua ciudad de Caracas, en ese cerro Virgen de la Muela, en Drieves, en Guadalajara, y que hemos querido presentar, ¿no? Seguramente en un futuro volveremos a tratar el tema, porque es mucho lo que se está haciendo continuamente en relación para recuperar la historia de este lugar. Emilio Gamo, arqueólogo, conservador del Museo Arqueológico Nacional, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.